Como mencionó Raúl Sáenz en el comienzo del segmento deportivo, la Federación de Fútbol de Estados Unidos, la Asociación de las Jugadoras de la Selección Nacional Femenina de Estados Unidos y la Asociación de Jugadores de la Selección Nacional de Fútbol de Estados Unidos han llegado a un histórico acuerdo que logra la igualdad salarial de género. Y ahora, US Soccer se convertirá en la primera federación del mundo en equiparar el dinero de los premios de la Copa Mundial de la FIFA que se otorga a los equipos por participar en los mundiales. El acuerdo hará que las selecciones nacionales femeninas y masculinas reciban una tasa de pago igual en todos los amistosos y torneos, incluyendo la Copa del Mundo. Y vamos a analizar este tema, sobre todo entender lo que implica con nuestra próxima invitada, Romina Sacher, periodista deportivo, especialista en fútbol femenino. Buenos días. Buenos días, Alejandra, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta participación, por esta invitación. Y nosotras por acá muy contentas de la noticia, además por razones obvias. Pero a ver, hasta ahora el equipo masculino había ganado bonos mundialistas muchísimos más grandes que las mujeres, 4 veces campeonas, incluso en los años en los que los hombres no superaron la fase de grupos del torneo. La FIFA además paga sumas mucho mayores a los equipos masculinos. ¿Cuál ha sido el argumento todos estos años? ¿Por qué una disparidad tan grande, sobre todo teniendo en cuenta que las mujeres tienen los triunfos? La verdad, en cuanto a lo que tiene que ver con premiación y sobre todo premios por participación, la mayoría de los argumentos vienen de parte del sponsoreo, ¿no? Y además la cantidad de mundiales por delante, recién escuchaba, ¿no? El informe, la comparativa tiene que ver con la historia del fútbol femenino a nivel mundiales en FIFA, ¿no? Esto hace que el valor de los premios por participación sea significativamente menor. Eso no significa que en el caso de la selección de Estados Unidos, sobre todo la selección de Estados Unidos de fútbol femenino, es la máxima ganadora de la historia en mundiales. Y el logro es histórico, sobre todo por lo que convoca la selección de fútbol femenino. Yo creo que de todos los puntos de los cuales trata el acuerdo, lo más interesante tiene que ver con los acuerdos por, sobre todo, entrenamiento. Esto de algo que sucedió durante los Juegos Olímpicos, que fue algo muy complejo, era el caso de la maternidad y la poca asistencia que las madres futbolistas tenían en ese rango, y por eso me parece que es muy importante también este acuerdo. Claro que si nos ponemos a pensar en cuanto a pago igualitario, lo que se realizó fue un acuerdo entre partes donde la selección de Estados Unidos, tanto la selección femenina como masculina, van a unificar los premios que van a recibir. Lo que va a suceder es que el premio, probablemente, si vamos a compararlo con el caso del Mundial pasado, el premio por campeonar de la selección femenina de Estados Unidos es mucho más bajo que el premio por participación de la selección masculina de fútbol por solamente participar. Entonces, acá es donde se trata un poco de igualar. Lo que se alcanzó es un promedio del 90% de esos ingresos se van a repartir en partes iguales. Pero, insisto con esto, me parece que lo más interesante tiene que ver con todo lo que viene después. Además de los premios por participación y esto que se va a repartir, para mí lo interesante es los puntos que siguen debajo del acuerdo. En el caso de las ventas y el porcentaje de bonus en caso de sold out, algo que sucede muchísimo con la selección de Estados Unidos, encabezada por, sobre todo la selección femenina, ¿no? El acuerdo tiene un inciso muy interesante que dice que en caso de que haya, además del porcentaje de participación Romina, comercial, también lo que se va a entregar también es esto, ¿no? Un porcentaje por sold out que está buenísimo. Romina, me gustaría destacar que los equipos masculinos van a hacer una concesión sustancial, que potencialmente se van a llevar a casa mucho menos dinero en bonos por el Mundial que antes, especialmente si avanzan en el torneo. ¿Cómo se está tomando esto dentro del fútbol masculino en Estados Unidos? A ver, en Estados Unidos hay una cierta resistencia porque realmente se piensa que hay como dos versiones o dos miradas. Por un lado, tal vez desde el desconocimiento, ¿no? Porque esto va a implicar que haya un valor menor, pero de alguna manera lo que se trata es reparar históricamente, porque estamos hablando de 4 veces campeonas del mundo, 4 medallas olímpicas, y eso no fue un acuerdo justo en cuanto a el alcance que han tenido como abanderadas del fútbol y sobre todo el deporte de Estados Unidos a nivel mundial. En cambio, de esta manera lo que se trata de hacer es reparar históricamente lo que significó la diferencia sustancial, sobre todo la diferencia económica que han recibido. Pero
tiene que ver más con esto. Yo creo que hay una visión Claro. que tiene que modificarse, sobre todo desde este lado, ¿no? El valor lo establece la FIFA, lo que debería ajustarse es justamente eso, ¿no? ¿Por qué es difícil que el deporte femenino genere el mismo interés que el masculino o incluso patrocinio cuando sabemos que la mujer en general, no estoy hablando del deporte, es uno de los sectores más atractivos para todo tipo de patrocinantes? Hay dos caminos, el camino de la estructura, que a veces también lleva su tiempo y es necesario robustecerla, y por otro lado el acompañamiento de los acuerdos comerciales. Insisto con esto porque creo que es clave. Deberían negociarse de la misma manera y a veces en esto de pensar en igualar los premios es una manera de poder romper con esta barrera, porque lo que termina sucediendo es que siempre, no importa el alcance, la posición en el ranking en el que se encuentre una selección, siempre va a recibir un valor menor, básicamente porque es deporte femenino, es lo que se tiene que igualar. Sucede en el tenis, no es el único caso, ¿no? El fútbol. El caso de la Conmebol, como para poner un ejemplo, está tratando de realizar una reparación, si querés, también en este aspecto. Ha aumentado los premios por participación y los premios por campeonar en la Copa América y en la Copa Libertadores Femenina, pero la estructura de las competencias internacionales, sobre todo de federaciones a nivel femenino, todavía tiene que robustecerse y tiene que recibir un acompañamiento real de parte de lo que tiene que ver con derechos de transmisión y sobre todo con main sponsors que acompañen de una buena vez y que comprendan que también el consumo termina siendo el más alto en tanto y en cuanto se acompañe, porque sin duda es que hay un público deseoso de poder consumirlo, solamente falta este respaldo real de del sponsorship y que no sea simplemente a veces polite que se utiliza, ¿no? De alguna manera como para quedar bien y no quedar fuera y no parecer, pero realmente convencidos de que puede llegar a haber un cambio radical en cuanto al consumo de deporte de mujeres y está acompañado con Y una creo campaña. que, y creo que esto va a cambiar de una manera sustancial también el deporte en general a nivel global, no solo aquí en Estados Unidos. Romina, gracias por acompañarnos, periodista deportiva y especialista de fútbol femenino, en vivo desde Buenos Aires.